Bom, Cuqueluche caiu na prática de revalida. Tema não é muito frequente, só quiseram cobrar do pessoal. Acho que foi mais bem para poder fuder mais ou menos todo mundo aí. Coqueluche não é um tema muito frequente, não. Isso aí. Pegaram coqueluche aí para tentar fuder todo mundo. Então, no es un tema muy frecuente que se aborde. Entonces, los temas frecuentes nosotros prácticamente ya abordamos aquí. Lo que voy a tratar de hacer es, si tuberculosis es un tema bastante frecuente, eso vamos a tratar de dar. Vamos a tratar de dar tuberculosis, pero los principales nosotros ya estuvimos viendo. Entonces, estuvimos viendo lo que es asma, lo que es EPOC. El día de hoy vamos a hablar sobre derrame pleural, vamos a hablar sobre pneumotórax y un tema bastante frecuente también que es cobrado en los exámenes, bastante frecuente que adquiere la población es de tuberculosis. Entonces vamos a dar una clase también de tuberculosis más adelante. Pero con esto nosotros estamos encerrando el capítulo de respiratorio. Entonces va a ser complementario a aula G, tuberculosis después. Vamos a fijar una fecha para eso. Muy bien, vamos a dar entonces inicio a nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el espacio pleural. Ya en la primera clase de fisiopatología nosotros habíamos hecho la división del aparato respiratorio y habíamos hecho también lo que sería la división de cómo vamos a abordar o cómo se abordan las patologías. Entonces vimos primeramente toda la estructura de conductos de ese aparato respiratorio, las vías aéreas. Y dentro de esas vías aéreas, entonces, están las patologías que son llamadas patologías obstructivas, y luego tenemos las patologías que son llamadas patologías restrictivas. Entonces, las obstructivas prácticamente ya vimos todo. Ahora vamos a estar viendo patología restrictiva, y dentro de las patologías restrictivas vamos a hablar dos patologías que son frecuentes en la práctica clínica y también son frecuentes en los exámenes, en los concursos que van a hacer el día de mañana. Entonces vamos a abordar dos temas bastante importantes. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de espacio pleural, ustedes ya saben que el espacio pleural es un espacio virtual. Ahí se escribió mal, un error de imprenta, no es virtual, es virtual, ¿está bon? Muy bien, entonces tenemos un error ahí de imprenta. Entonces, cuando nosotros hablamos de espacio pleural, lo que tiene que quedar bien claro en la cabeza es que es un espacio virtual. Ese espacio no existe prácticamente. Hay una pequeña cuantía de líquido que va a permitir la movilización de los pulmones a nivel de la caja torácica en sí. La cantidad de líquido va ahí entre 20 a 30 ml de líquido, es lo que hay en condiciones normales. Eso es lo que hay para que se pueda permitir ahí la movilización. Pero este espacio, nosotros tenemos que tener en cuenta que el espacio se puede tornar real. Entonces nosotros podemos hacer de ese espacio un espacio real, pero la presencia de espacio en esa región pleural, entonces solamente la vamos a tener en condiciones patológicas. Por un lado, si hay aire en ese sitio, nosotros tenemos una condición patológica que se va a formar. Y la otra condición patológica que va a haber para que exista realmente el espacio pleural es la presencia de líquido. Entonces, en dos condiciones patológicas nosotros vamos a tener un espacio pleural real. Por un lado, si hay aire, es una condición patológica, o si hay líquido, es una condición patológica. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. La presencia de aire en el espacio pleural se llama pneumotórax y la presencia de líquido se llama derrame pleural. Entonces, aire es neumotórax y líquido es derrame pleural. Y dentro de los líquidos que pueden ubicarse en el espacio pleural, ustedes tienen que saber que hay una posibilidad de que existan uno de los 4 posibles líquidos corporales que nosotros tenemos. Por un lado, en el espacio pleural puede haber agua.
entonces ahí se va a llamar de hidrotórax. Puede haber sangre, ahí se va a llamar hemotórax. Puede haber pus, ahí se llama piotórax o empiema pleural, o puede haber contenido de la absorción gordurosa, que es el quilo. En este caso son ácidos grasos que se absorben ahí por los sistemas del conducto torácico. Entonces, recuerden que el conducto torácico está llevando linfa y los lípidos, ácidos grasos esenciales que van a ir por el conducto torácico hasta el ángulo yugulosubclavio izquierdo. Entonces, si nosotros tenemos una lesión en el conducto torácico, puede haber una extravasación de ese contenido linfático que contiene muchos ácidos grasos. Entonces, a eso se le llama quilotórax. Entonces, podemos tener en el espacio pleural, de forma patológica, dos cosas: o aire o líquido. El aire es neumotórax y el líquido es derrame pleural. Entonces, esas son las dos entidades que nosotros vamos a estar abordando el día de hoy. Muy bien, aquí tenemos una radiografía. Esto van a aprender posteriormente a usted evaluar, analizar. Aquí tenemos una radiografía simple de tórax, incidencia postero-anterior. Esto que está aquí hacia el lado izquierdo, miren ahí el corazón, tiene la punta o el ápice dirigido hacia el lado izquierdo. Ahí. Entonces esto es del lado izquierdo, aquí está el botón aórtico y esto es del lado derecho. En la radiografía nosotros vemos prácticamente dos cosas. ¿Qué es lo que vemos en la radiografía? O vemos negro o vemos blanco. Cuando yo veo algo negro en una radiografía, lo negro va a ser aire. Y lo blanco va a ser o calcio, aquí miren, el hueso, o líquido. Eso es lo que va a marcarse prácticamente en blanco en la radiografía. La imagen blanca nosotros le llamamos de radio opaco. Y la imagen negra nosotros lo llamamos radiografía de radio lúcido. Esas son las imágenes que nosotros vamos a tener. O vemos blanco o vemos negro. Entonces aquí, miren esto que se ve así en blanquito, simulando como unas redes distribuyéndose hacia la periferia. Esos son vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos, a eso nosotros le llamamos de trama vascular. Y vamos a mirar que la trama vascular tiene que llegar prácticamente bien hasta la periferia, hasta contactar aquí con la caja torácica. Entonces, de este lado estamos observando muy bien que los vasos sanguíneos están llegando completamente porque hay una perfusión y el paciente tiene completo el pulmón aquí hacia el lado izquierdo. Hacia el lado derecho, miren aquí, vamos a mirar la trama y ahí desapareció la trama. Aquí viene, aquí desaparece la trama. Aquí viene, aquí desaparece la trama. Aquí viene, ahí desaparece la trama. Ahí no hay trama vascular, o sea que hasta ahí hay trama vascular y miren todo esto que queda después. Y aquí me marca una línea, esta línea que estamos observando, esto es el pulmón de nuestro paciente. Y miren, aquí no hay trama, ahí no hay trama vascular. No veo yo como estas redes de vasos sanguíneos por esta estructura. Entonces, este paciente, el pulmón de él está para adentro. Entonces, esto que está aquí, que yo veo más negro, miren, esto es más negro, esto todo es aire. Entonces, aquí yo tengo, por radiografía, estoy observando un neumotórax. Esto es un neumotórax. Ahí. Você não me acha sexy? É uma senhora do dinheiro, não é sempre? Não é sempre você vê uma senhora bonita. Deus viu? Siliconada. Sério? Microfone ligado. Muy bien. ¿Alguien está con alguna duda? Achei que estaban queriendo preguntar ahí. ¿Tem alguna dúvida? ¿Dudas? ¿Alguien está con alguna duda? ¿Está ok? ¿Está ok? Muy bien. Excelente. Vamos a continuar entonces. Entonces aquí estamos observando un cuadro de neumotórax.
Ahí vemos por radiografía. Esto es lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy. Entonces vamos a ver por qué se produce el neumotórax, cómo se clasifica el neumotórax y luego para tener nuestro abordaje. Aquí tenemos otra radiografía. Esto todo es trama vascular. Ahí por agrandar la imagen se ve un poco más borrosa, pero aquí me muestra la flechita, miren, esto es totalmente negro, ahí, totalmente negro. Y esto que estamos observando aquí, esto es el pulmón de nuestro paciente. Quiere decir que aquí hay un atrapamiento masivo de aire en el espacio pleural. Entonces a eso le vamos a llamar de neumotórax. Sin embargo, miren, dijimos que el líquido va a ser más blanco. Vamos a tener una imagen radio opaca, buscando... Oh, sí, puede falar. Permiso, doutor. Doutor, Sí. o que eu vou mirar para identificar a questão de pneumotórax é solamente desaparecimento da trama vascular? Trama vascular. Aí, nesse caso, aqui dá para ver muito bem. Sí. Ahí está la línea prácticamente del pulmón. Sí. Eso es lo que nosotros observamos aquí, la línea pulmonar y el desaparecimiento de la trama vascular. Esto es para confirmación. Ahora nosotros vamos a entender. Sí. Vamos a entender que el diagnóstico de neumotórax nosotros tenemos que hacerlo de forma clínica. Y una vez que nosotros tenemos la sospecha clínica, pedimos una radiografía para confirmar la sospecha y para poder estadificar. Porque el tratamiento va a ser exclusivamente por la clasificación. Tenemos que saber si mi paciente está con neumotórax grado 1, grado 2 o grado 3. Esa es la clasificación más utilizada para el abordaje en el tratamiento del neumotórax. Tanto aquí en Paraguay como en Brasil, esa es la clasificación que se utiliza para poder abordar en el tratamiento. Muy bien, vamos a continuar entonces aquí vemos entonces la radiografía de neumotórax y aquí vemos, esto es lo que vamos a observar en el derrame. Miren que el derrame, este paciente que está de pie, recuerden que el líquido se va a ir directamente hacia la parte inferior por la gravedad. Entonces, esto que yo estoy observando, esto es el diafragma. Aquí se forma como una V, y esto se llama receso costofrénico o costo diafragmático. Quiere decir que aquí va a ir acumulándose el líquido y de repente, si supera la cúpula diafragmática, ahí ya es un derrame que se debe punzar y que se debe estudiar. Aquí, sin embargo, ya está abarcando el tercio medio prácticamente, todo lo que sea para abajo, aquí en el pulmón. Este es un derrame, un grande derrame que está teniendo nuestro paciente. Recuerden que el líquido que nosotros tenemos aquí es en un promedio de 20 a 30 ml de líquido pleural en condiciones fisiológicas. Pero cuando comienza a aumentar la cantidad de líquido, entonces ahí ya tenemos que pensar por qué es que el paciente está reteniendo ese líquido en ese sitio y tenemos que estudiar. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy cuando nosotros vamos a estudiar un líquido pleural. Muy bien, vamos a empezar entonces primeramente a hablar del neumotórax. Cuando nosotros hablamos entonces del neumotórax, ya dijimos que es la presencia de aire en el espacio pleural. Esto va a ocasionar un colapso del pulmón de forma parcial o de forma total en condición en la cual el aire que está atrapado en el pulmón extravase de forma completa en el espacio pleural. Entonces nosotros vamos a tener un colapso pulmonar completo. Dentro de la clasificación del neumotórax, el neumotórax se clasifica en dos. Por un lado tenemos el neumotórax espontáneo, y por otro lado tenemos el neumotórax que es el neumotórax adquirido. Lo más común que me dice la literatura, que más hay neumotórax espontáneo. Eso es lo más común que me dice la literatura. Pero lo que ustedes más van a ver en el hospital, más si están en una urgencia, lo que ustedes más van a ver va a ser neumotórax adquirido a consecuencia de un trauma, de un traumatismo. Entonces, si ustedes van en un hospital, están en la urgencia de un hospital, van a ver muchísimos pacientes que llegan por accidente de moto.
Entonces, el accidente número 1, accidente más común a nivel mundial, es el accidente de moto. El paciente lleva la cabeza, en primer lugar, contra alguna superficie generando un trauma, y luego tenemos la estructura torácica. Y ahí es donde vamos a tener muchos pacientes, vamos a ver causado un neumotórax por trauma, entonces por accidente. Es ahí donde vamos a tener mayor cantidad de lo que nosotros vamos a estar observando por aquí principalmente. Entonces la clasificación es el espontáneo y adquirido. El neumotórax espontáneo se vuelve a subdividir en primario y secundario. Aquel primario es aquel neumotórax en la cual el paciente ya tiene algunas bullas, algunos saquitos alveolos así, anómalos en la superficie, en la periferia del pulmón, y de repente alguno que otro se rompe y comienza ese aire a extravasar en el espacio. Entonces ahí la presencia de bullas es muy común entonces en la población, y una ruptura de esa bulla es la que puede generar un cuadro de neumotórax espontáneo. Entonces el primario se ve predominantemente en jóvenes, varones, aquellos que son delgaditos y altos, buen estado de salud. Entonces presentan esta anomalía, y ya con el correr de la edad se puede dar entonces la formación de esas bullas. Entonces el paciente con el correr de la edad puede formar estas bullas que posteriormente estas se rompen y generan una extravasación, ya ahí por una patología pulmonar conocida que el paciente ya esté presentando. Y el adquirido, nosotros tenemos el iatrogénico. Iatrogénico quiere decir que alguien causó. Ejemplo que podemos dar aquí es un médico causando un neumotórax. Y van a decir ahí, ¿cómo un médico va a causar un neumotórax? Neumotórax se produce muchas veces como complicación algunos procedimientos que el médico necesita realizar en un paciente. Un ejemplo, cuando un médico necesita colocar un catéter venoso central, entonces muchas de las veces opta por la vena subclavia. Entonces está la clavícula, debajo está la vena subclavia, y por ahí quiere pasar el catéter. ¿Qué puede pasar con esa punción que está realizando el paciente? Puede haber un accidente de punción, entonces o perforó de más o falló donde estaba la vena por alguna anomalía que está teniendo el paciente, y se va y punza el pulmón. Y al punzar el pulmón va a estar generando un neumotórax. Por eso todo médico que realice una inserción o toda inserción de catéter venoso central que se realice en un paciente, por más experiencia que tenga el médico, después de instalación se tiene que realizar una radiografía simple de tórax, justamente para descartar la complicación ahí que es el neumotórax. Ese es un caso. Otro caso, tratando de nosotros punzar un derrame pequeño, podemos punzar el pulmón. Ahí vamos a tener de que se causa un neumotórax de forma iatrogénico también. Entonces, eso es el neumotórax de tipo adquirido iatrogénico. Entonces, generalmente va a ser un médico el protagonista aquí por algún procedimiento médico que esté realizando, porque esté necesitando realizar este procedimiento. Y el otro, el común que van a ver en el hospital, es el neumotórax adquirido traumático. Aquel paciente que tuvo un traumatismo torácico, hubo una perforación pulmonar y comenzó a extravasar ese aire en el espacio pleural. Y ahí entonces estamos hablando de neumotórax. Esa es la forma de clasificarlo de manera general. Dentro del cuadro clínico, nosotros podemos tener, dicen, pueden ser asintomáticos si el neumotórax es pequeño. Pero si el neumotórax es de mediano o de gran tamaño, va a tener una buena repercusión clínica a este paciente. El paciente va a tener dolor, el paciente va a tener dificultad para respirar y va a tener una tos seca. Esa es la clínica que va a presentar nuestro paciente. Doutor. El doctor, sí, pode falar. Dá-lhe permisso. Doutor, em caso de um traumatismo, que há fratura da costilha, perfuração do pulmão,
vai primeiramente ocorrer um pneumotórax ou pode também ocorrer de alguma forma algum derrame pleural? Sí, si es que nosotros tenemos una lesión pulmonar, va a haber extravasamiento de aire. Si hay una lesión de vaso sanguíneo, vamos a tener extravasación de sangre. ¿Está bien? Si hay fractura de la costilla que involucre solamente lesión en el vaso sanguíneo, el paciente solamente va a tener hemotórax, sangre en el espacio pleural. Si hay lesión del vaso y lesión del pulmón, el paciente va a tener las dos entidades. Pacientes que tengan las dos entidades, tengan hemopneumotórax. Entonces, en esas condiciones nosotros podemos tener los pacientes que tengan las dos repercusiones, ¿está bien? Outra coisa, doutor, Sí. com relação a esse primário, Sí. há explicações para esses eventos que ocorrem em pessoas? Sí, es una malformación, es una malformación. El pulmón nació con una bulla a nivel periférico del IT. Hay una bulla, una malformación ahí. De repente se rompe esa bulla y va a haber extravasación de aire. Esa es la explicación que hay en el neumotórax espontáneo. Ya hay una malformación del pulmón instalado ya en estos pacientes. ¿Está bien? Tá bom, doutor. Dale, Gracias. excelente, excelente. Vamos a continuar entonces. Dice el dolor es habitualmente de comienzo brusco y aumenta cada vez que el paciente comienza a toser y tiene los movimientos respiratorios. La intensidad de la sintomatología va a ser variable dependiendo del tamaño en sí que presente, y tenemos que saber que el neumotórax, si es un neumotórax no muy grande, esto se puede resolver de forma espontánea. Entonces la sintomatología puede variar en un periodo de 24 a 48 horas. Aunque el neumotórax no se trate, entonces esto va a estar variando. Si el neumotórax es de medio o de grande calibre, sí va a requerir un tratamiento específico que va a ser la inserción de un tubo de drenaje pleural para sacar ese aire que está atrapado en el espacio. Entonces, la clasificación que más es utilizada aquí es la de neumotórax grado 1, grado 2 y grado 3. Enseguida vamos a ver cómo vamos a hacer la clasificación nosotros de ese neumotórax. Ese neumotórax grado 1 es un neumotórax pequeño. Todo paciente con neumotórax, por más que el neumotórax sea pequeño, el paciente se debe internar. El tratamiento es internación y oxígeno. Oxígeno, siempre. En todos los casos de neumotórax. El grado 1 vamos a internar oxígeno y el paciente hace terapia respiratoria. Grado 2 y grado 3, lo que nosotros hacemos con ese paciente es inserción de tubo de drenaje pleural. Esa es la diferencia. Entonces vamos a ver ahí cómo vamos a clasificar a estos pacientes. Muy bien. El diagnóstico clínico del neumotórax, entonces la vamos a realizar por la historia clínica y el examen físico. Entonces, dentro de la historia clínica, la anamnesis va a ser fundamental para que nosotros podamos orientarnos hacia el neumotórax. Y el examen físico, ustedes ya saben que dentro del examen físico tenemos 4 padrones. Y esos padrones son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces aquí vemos lo que es la semiología del paciente. Este primer punto que está aquí, esto es inspección. Inspección. Si el paciente tiene aire en el espacio pleural y obviamente que de ese lado donde esté presentando el atrapamiento de aire en el espacio pleural, el tórax no se va a expandir y vamos a tener entonces una disminución de la expansión y va a haber una retracción torácica hacia ese sitio. Si nosotros colocamos la mano sobre el tórax del paciente, se evalúa expansión torácica. Entonces, si hay atrapamiento de aire, dijimos que no vamos a tener expansión. Entonces, este lado vamos a notar de que la mano no se va a subir a la expansión. También en la evaluación de la palpación se evalúan las vibraciones vocales. Entonces, colocamos la mano, como está haciendo aquí, la que está examinando al paciente, y le pide al paciente que diga 33. De esa forma se evalúan las vibraciones vocales. Si hay pulmón, nosotros sentimos esa vibración en la mano. Si no hay pulmón, ¿qué tenemos? Tenemos vibraciones vocales disminuidas
o abolida en el caso de que el paciente no esté prácticamente presentando el pulmón porque ya está con un neumotórax grado 3. Ahí no hay prácticamente pulmón en ese espacio pleural. Entonces, esto es inspección. Aquí tenemos palpación. Luego tenemos que evaluar la percusión. Si yo tengo el pulmón aquí y voy a hacer la percusión, ustedes ya saben que el ruido característico que se escucha por el pulmón es sonoridad. Sonoridad. Pero cuando hay extravasamiento masivo de aire en el espacio pleural, este sonido aquí va a ser mucho más fuerte. Va a ser un sonido hipertimpánico. Eso es lo que se escucha en el neumotórax. Hay una hipersonoridad o timpanismo. Entonces, a la percusión tenemos hipersonoridad o timpanismo, y a la auscultación, si mi paciente no tiene pulmón, no vamos a tener ruido vesicular o murmullo vesicular a la auscultación. Entonces, de esa forma vamos a hacer el examen físico para nosotros tener el diagnóstico. Entonces, para el diagnóstico existe una triada clásica del neumotórax, que también es cobrado mucho en pruebas, que se llama triada de Galliard. Dijimos que el examen físico va a constar de cuatro partes. Inspección, palpación, percusión y auscultación. Tenemos que sacar el primero. El primero es inspección. Eso le sacamos. Y me queda entonces el 2, el 3 y el 4. Y ahí tengo tres estructuras a evaluar. El número 2 es palpación. El número 3 es percusión y el número 4 es la auscultación. Entonces ahí voy a tener la triada característica del paciente con neumotórax. Esa triada es bastante cobrada en el examen, que es entonces la triada del neumotórax o triada de Galliard. A la palpación, ya dijimos, vimos recientemente que vamos a colocar la mano sobre el tórax del paciente y le vamos a pedir que diga 33. Y ya dijimos que si no hay pulmón, no va a vibrar. Entonces, a la palpación hay ausencia de vibración vocal. Ahí tenemos la primera clínica. Palpación. Percusión, si hay mucho aire, hay hipertimpanismo. Ahí tenemos nuestra segundo componente clínico. Y el tercero es la auscultación, que vamos a auscultar y no hay ruido de murmullo vesicular. Entonces, esta es la triada clásica clínica del neumotórax, que se llama también de triada de Galliard. Se saca la inspección y evaluamos entonces palpación, percusión y auscultación. Esa es la triada que vamos a estar evaluando para nosotros poder hacer el diagnóstico clínico. Recuérdense, el diagnóstico de neumotórax es clínico. Tengo el diagnóstico clínico y yo tengo que certificar mediante una radiografía de tórax y poder clasificar a nuestro paciente. Entonces, la clasificación utilizada, la más utilizada, se llama la clasificación de la Torre. Entonces, vamos a pasar otra vez. Aquí está, miren. Aquí está la radiografía. Ahí está la clavícula. Y aquí tenemos el hemitórax. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, voy a usar un lápiz aquí. Lo que nosotros vamos a hacer es trazar una línea imaginaria. Ahí vamos a trazar una línea imaginaria. Si el pulmón está por afuera, si yo veo el pulmón así por afuera, ahí, por afuera de la línea imaginaria medio clavicular, voy a clasificarlo, el neumotórax, como neumotórax grado 1. Si el pulmón coincide con la línea medio clavicular aquí, ese neumotórax se llama grado 2. Y si el pulmón, como en este caso, está por dentro de la línea medio clavicular, esto se llama neumotórax grado 3. Grado 3. Ahí. Entonces, el neumotórax grado 1, ese vamos a internar oxígeno y terapia respiratoria. Neumotórax grado 2 y neumotórax grado 3, vamos a internar, vamos a ponerle oxígeno, vamos a insertar un tubo de drenaje pleural en ese paciente. Entonces vamos a insertar el tubo de drenaje ahí.
dentro del tórax del paciente para poder drenar ese atrapamiento de aire que está presentando el paciente. Entonces esa es la clasificación más utilizada, que se llama entonces la clasificación de la Torre. Entonces se divide en tres: grado 1, grado 2 y grado 3. Ahí tienen entonces cuando coincide la línea del pulmón por fuera de mi línea imaginaria medio clavicular. Grado 2 es cuando coincide, y el grado 3 cuando hay un colapso completo, cuando tenemos un colapso completo. Luego tenemos nosotros otra clasificación, que es la clasificación del Colegio Americano. ¿Puede falar? Permiso. Doutor, em grado 2 e 3, quanto tempo que fica com dreno? ¿Cuánto tiempo? Y eso van a ver después las indicaciones para que se pueda sacar. El drenaje se tiene que sacar prácticamente cuando hay una expansión completa ya del pulmón. Entonces eso ya va a depender mucho ahí del tratamiento que se le esté instalando al paciente. ¿Está bien? Gracias. Muy bien, la otra clasificación que tenemos es la clasificación del Colegio Americano. Y el Colegio Americano la clasifica el neumotórax en neumotórax pequeño y neumotórax grande. Entonces lo que ellos observan es aquí, la cúpula. Entonces la cúpula, como pueden ver ahí, cúpula o vértice del pulmón, si mide menos de 3 centímetros, aquí la distancia, si es menos de 3 centímetros, eso se llama entonces neumotórax pequeño. Entonces sería un neumotórax grado 1 en la clasificación de la Torre, pero si sobrepasan los 3, entonces a eso ya se le llama de neumotórax grande, indicativo de colocarle directamente el tubo. Entonces, hace rato dijimos que si el neumotórax es grado 2 o grado 3, hay que insertar tubo. Entonces aquí una clasificación bien práctica. Si la cúpula mide menos de 3 centímetros, el tratamiento va a ser clínico. Si mide más de 3 centímetros, y obviamente hay que pasar tubo de drenaje en ese paciente. Luego tenemos la clasificación de acuerdo a la Sociedad Británica. Tenemos también neumotórax pequeño. En este caso no es la cúpula, sino que lo que ellos miran es aquí. El borde. Y el parámetro que tienen en cuenta es 2 centímetros. Entonces, si mide menos de 2 centímetros, tenemos un neumotórax pequeño. Si es más de 2 centímetros, el neumotórax es grande. Y al pequeño, tratamiento clínico, y al grande también es inserción de tubo de drenaje. Luego tenemos lo que es la clasificación de la Sociedad Española. Ahí tenemos el neumotórax parcial, el neumotórax completo. Miren, aquí ya sería un grado 2. Y el neumotórax total, cuando entra por dentro prácticamente aquí, ahí está, miren, ahí está el neumotórax. Entonces sería un grado 3 en la clasificación desde la Torre. El mismo principio ahí para que nosotros entonces podamos optar el tratamiento. La más utilizada prácticamente por aquí es la clasificación de la Torre, grado 1, grado 2 y grado 3. Que van a hacer la clasificación teniendo la radiografía, mejor dicho, de nuestro paciente. El tratamiento en aquellos neumotórax que son pequeños, clasificación de la Torre, estadio 1, internación y tratamiento clínico. Y los grandes, el tratamiento va a ser inserción de tubo de drenaje pleural. Eso es lo que se va a hacer con el paciente. Algo que tienen que tener en cuenta, que este neumotórax aquí, esto se puede complicar otra vez. Se puede complicar. Lo que puede pasar es que este aire, de forma masiva, comience a empujar el mediastino hacia el lado sano. Entonces, aquí en el mediastino sabemos que está el corazón. Entonces, vamos a mirar ahí una imagen. Aquí tenemos una imagen. Entonces, este neumotórax grado 3 puede presentar una complicación. Ahí, el aire masivamente puede empujar el mediastino hacia el lado sano.
y el corazón lo que va a hacer aquí es rotar sobre su eje y va a impedir prácticamente que caiga sangre aquí, por la vena cava superior y la vena cava inferior. Ahí es donde nosotros tenemos una complicación del neumotórax que se llama neumotórax hipertensivo, que es cuando hay entonces una hipertensión venosa que está impidiendo que la sangre caiga a nivel de la aurícula del lado derecho porque fue desplazado el corazón de su eje. Y ahí es donde nosotros vamos a ver aquí que hay una hipertensión en el territorio venoso. En la clase pasada nosotros estuvimos viendo de EPOC que el paciente va a tener una insuficiencia cardíaca derecha. Y en la insuficiencia cardíaca derecha habíamos visto alguna sintomatología clásica que se observa en estos pacientes. Ahí está la vena cava superior, aquí está el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, derecho, aquí está la yugular interna, aquí está la vena subclavia. Aquí del otro lado, la misma cosa, ahí está la subclavia. Y dijimos que aquí por afuera del esternocleidomastoideo, ahí está la vena yugular. Ahí está la vena yugular. Que si había una falencia de bomba derecha, esa vena se hinchaba, se ingurgitaba. Y aquí vamos a tener la misma cosa, que la sangre no va a poder caer a nivel de la aurícula derecha, porque fue desplazado el corazón de su eje. Entonces genera una hipertensión venosa. Y ahí vamos a ver también nosotros aquí la ingurgitación yugular o signo de Kussmaul. Entonces observamos esa hipertensión. Eso es característico de paciente con un cuadro de neumotórax hipertensivo. ¿Qué es lo que se hace cuando el paciente está con un neumotórax hipertensivo? Ahí es donde nosotros observamos. Miren aquí tenemos, ahí está la clavícula, ¿verdad? Aquí sería el esternón, la unión aquí del manubrio con el cuerpo, ahí segunda costilla, ahí está la segunda costilla. Entonces, lo que me dice la guía es que yo tengo que realizar una punción de alivio en el segundo espacio intercostal. Ahí utilizan una jeringa, una hemostática, lo que tengan. Ahí tienen que abrir para que el aire que esté totalmente atrapado aquí, el aire pueda salir por esa punción que ustedes hicieron. Y ahí el corazón va a volver hacia su sitio y va a poder bombearse y va a poder enviar entonces la sangre a la circulación sistémica. Este paciente con neumotórax hipertensivo, hay hipertensión venosa, pero hay hipotensión arterial porque la sangre no llega aquí a nivel del corazón. Produce un shock, en este caso que es llamado de shock distributivo. Eso es lo que se va a producir entonces en nuestro paciente o con nuestro paciente. Muy bien, entonces se hace la punción de alivio. Aquí en el segundo espacio, el mediastino va a volver hacia su sitio y nosotros vamos a convertir el neumotórax hipertensivo en un neumotórax normotensivo. Una vez que tengamos el neumotórax normotensivo, entonces ahí vamos a insertar aquí el tubo de drenaje pleural en el quinto espacio intercostal, línea media axilar. Algunos van a decir, profesor, hoy en día ya no se hace en el segundo espacio, pero no es que no se haga en el segundo espacio, sino que los americanos recomiendan hoy en día por la ATLS, la última edición, la 10ª, recomienda aquí, miren, realizar la punción de alivio en el quinto espacio intercostal. Ahí ellos hacen la punción, ahí va a salir el aire, se va a convertir en un neumotórax, ahí, normotensivo, y en el mismo lugar donde hicieron la punción, le colocan el tubo de drenaje. Eso es lo que ellos dicen y optan para hacer. En los niños se tiene que hacer aquí, en el segundo espacio. La punción aspirativa se tiene que hacer aquí, o la punción de alivio se tiene que hacer en el segundo. En los pacientes adultos, obesos principalmente, pueden realizar su punción de alivio aquí, en el quinto espacio intercostal, línea media axilar, y luego insertar el tubo de drenaje.
el tratamiento del neumotórax es tubo de drenaje. Ese es el tratamiento que van a tener nuestro paciente. Inserción de ese tubo de drenaje. Muy bien, voy a sacar aquí esta barra. Un ratito van a esperar porque se trabó aquí. Só um pouquinho porque travou aqui. Ahí, muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a borrar aquí los puntitos que teníamos y ya seguimos. Muy bien. Entonces, eso es el neumotórax y ya tienen también cómo nosotros vamos a estar abordando entonces ese neumotórax. Vamos a ver aquí lo que escribieron. Neumotórax hipertensivo común en los pacientes de sobreventilación mecánica. Sí, Lorena, sí puede producirse neumotórax hipertensivo en los pacientes que tienen ahí una ventilación mecánica. Hay mucho aire que se está administrando a ese paciente y de repente el paciente está entonces con una lesión ahí a nivel pulmonar. Entonces va mucho aire y genera entonces un cuadro de complicación de su neumotórax que va a ser el neumotórax de tipo hipertensivo. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Vamos a continuar. Ahí vamos a ver entonces lo que es el tratamiento, como dijimos, en el quinto espacio. Miren, entonces se hace la incisión. La incisión se hace para que pueda entrar, como pueden ver, un dedo. Un dedo se introduce ahí para que nosotros podamos ver directamente que estamos en el espacio para poder identificar. Y ahí vamos a hacer pasar el tubo. Y este tubo el que tiene las fenestraciones. Y miren que va a ir hacia adentro, hacia atrás y hacia arriba. Ahí se coloca entonces el tubo. Ahí miren dónde se va a colocar el tubo. Entonces este tubo posteriormente sale hacia el exterior y se va a conectar aquí, se va a conectar sobre un frasco. Entonces no hay una comunicación del tubo con el exterior. Esto va directamente al frasco y esto tiene que ir, aquí está mi tubo, este es el tubo ahí. El tubo tiene que ir directamente ahí, tiene que entrar un poco en el agua. Entonces, tiene que sumergirse 2 centímetros ahí. Entonces, la cantidad que se coloca de suero fisiológico, suero es lo que se coloca aquí, es de 500 ml. Ahí es donde nosotros sabemos que 2 centímetros se va a sumergir mi tubo ahí adentro. Entonces, aquí recuerden que se va a generar una presión que cuando el paciente respira, aquí vamos a ver que se van a formar las burbujitas y por el otro lado tiene el lugar por donde va a salir. Miren, por ahí es donde va a salir entonces ese aire que está atrapado. Aquí vemos entonces el sistema. Entonces no hay una comunicación del tórax con el exterior. Entonces directamente esto se conecta al tubo sellado bajo agua. Ahí tenemos 500 ml de suero fisiológico. Entonces entra un poquito ahí mi tubo, ahí comienza a formar las burbujas y esto es lo que permite que salga entonces ese aire. Y ahí es donde va a tener el aire aquí o va a salir el aire y va a salir por aquí. Entonces, cuando tenemos nosotros aquí que hay oscilación del tubo y vemos que está burbujeando, entonces eso es indicativo de que está funcionando. Está funcionando. Una vez que mi paciente tenga instalado, si ya no tiene oscilación aquí a nivel del tubo, si ya no tiene burbuja, ese tubo ya no está haciendo prácticamente su trabajo. El paciente tiene una resolución. Y hace rato hicieron una pregunta, ¿hasta cuándo se le coloca? Entonces, esos son criterios para poder extraer ese drenaje pleural. Cuando ya no vemos oscilación aquí a nivel de la manguerita del tubo y cuando ya no hay aquí el burbujeo. Entonces, el tubo ya no está teniendo una función, entonces ahí es indicativo de sacar ese tubo y hacer la sutura correspondiente ya
ahí de la piel para poder cerrar ese espacio. Entonces vemos ahí cómo se hace la inserción. Aquí está el tubito que vi, entonces comienza a burbujear. Entonces se llama frasco de Boulao. Ahí. Y por ahí va a salir entonces el aire que estaba atrapado en ese sitio. Muy bien, entonces todo el sistema, dice, la más larga es la que va sumergida por un extremo unos 2 centímetros, como dijimos, por debajo del agua. Y el otro se va a conectar al paciente. La varilla más corta es la que está abierta a la atmósfera, sin tocar el agua, como mostramos reciente, ¿verdad? Esta es la varilla más cortita que tiene. Ahí no toca el agua, entonces el aire viene aquí y sale por ese sitio. La oscilación del líquido del sello durante la respiración es útil para poder evaluar el funcionamiento del tubo. Entonces dijimos que eso está en constante oscilación y vemos posteriormente el burbujeo también. Y algo que tiene que tener en cuenta, el frasco tiene que estar hacia abajo. Imagínense si el frasco colocan hacia arriba. El agua va a ir directamente al espacio pleural. Vamos a tener agua en ese espacio pleural y a eso le vamos a llamar de derrame pleural si es que tenemos nosotros agua. Entonces, de esa manera vamos a estar manejando. Recuerden que el frasco tiene que ir debajo del tórax, unos 80 centímetros por debajo para que pueda tener su utilidad y para que no vaya ese líquido hacia ese espacio pleural. Entonces, eso sería neumotórax. Eso sería neumotórax. Y luego tenemos lo que es el derrame pleural. Y cuando nosotros hablamos de derrame pleural, estamos hablando de líquido en el espacio pleural. ¿Por qué una persona va a tener líquido en el espacio pleural? Primero, podemos tener líquido en el espacio pleural porque está fallando la bomba, el corazón, que no está sacando sangre como corresponde, entonces se comienza a retener líquido a nivel del pulmón y para evitar un cuadro de edema de pulmón, entonces el pulmón puede darle una pequeña ayuda, como hay mucha presión en ese vaso sanguíneo, entonces tira el líquido al espacio pleural. La principal causa de derrame pleural es por insuficiencia cardíaca izquierda. Esa es la principal causa de lejos que una persona tenga entonces líquido a nivel pleural. Y el líquido que va a tener ahí a nivel pleural por insuficiencia cardíaca generalmente va a ser bilateral. Los dos lados vamos a tener. De hecho que mayormente vamos a tener mayor acumulación hacia el lado derecho. ¿Por qué hacia el lado derecho? Porque el pulmón del lado derecho presenta mayor vascularización, es más grande y tiene más vaso y tiene más sistema de drenaje, es el lado derecho. Entonces, si hay falla de bomba, se puede acumular líquido. Si hay problema de proteínas, recuerden que la proteína regula la presión oncótica. Entonces, si el paciente no tiene proteína, entonces va a haber una concentración de líquido. Va a ser igual extra e intracelular. Generalmente en el extracelular, ahí es donde hay mayor cantidad de proteínas y la proteína lo que hace es arrastrar agua hacia dentro del vaso sanguíneo para evitar la formación de edema. Por eso cuando hay deficiencia proteica, aquellos pacientes que tienen hipoalbuminemia, ejemplo, el paciente con hepatopatías, tiene poca proteína, entonces ese paciente tiene fácilmente tiene edemas, va a formar derrame fácilmente a nivel pleural por un cuadro de hipoalbuminemia. Aquel paciente que pierde mucha proteína, ¿por dónde se puede perder proteína fácilmente? Por el riñón cuando hay un daño a nivel podocitario. Entonces hay una extravasación proteica. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? El paciente va a tener lo que se llama síndrome nefrótico. También hacen fácilmente edemas por todo el cuerpo. Entonces va a tener también ahí va a tener en este caso el derrame pleural. También cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio. Ejemplo, cuando hay una infección va a llevar una inflamación. Y recuérdense que la inflamación lleva a un aumento de la permeabilidad capilar. Entonces, si hay un aumento de la permeabilidad capilar, va a haber extravasación
de líquido en el espacio pleural. Otra forma para tener derrame, algún vaso sanguíneo se rompió ahí y comienza a derramarse líquido. El líquido que se va a derramar ahí es sangre. Ahí también vamos a tener nosotros derrame pleural. Entonces, presencia de líquido en el espacio pleural se llama derrame pleural. Y dentro del derrame pleural nosotros tenemos que diferenciar bien si el derrame es agua o llamado de transudado o si el derrame es proveniente por un proceso inflamatorio donde vamos a tener mucha cantidad de proteínas y a eso se le llama exudado. Entonces eso tenemos que diferenciar muy bien cuando estemos estudiando derrame pleural. Si es agua o si es algún proceso inflamatorio que esté causando el derrame pleural. Entonces derrame pleural no es enfermedad, es resultado entre mayor formación y dificultad para reabsorción. Ahí es donde nosotros vamos a tener mayor cantidad de líquido en el espacio pleural. En la semiología, ¿qué vamos a ver? Si hay un ocupamiento, obviamente también tenemos disminución de la expansión, a la inspección, a la palpación, vibraciones vocales van a estar también disminuidas o van a estar ausentes. A la percusión, si yo tengo líquido en el espacio pleural, entonces vamos a tener matidez. Y si hay líquido, no vamos a poder escuchar ahí el murmullo vesicular. Entonces se puede escuchar una ausencia de murmullo vesicular o llamado de soplo pleural, ahí por la presencia de líquido. Eso es lo que nosotros vamos a obtener en la semiología. Entonces, una vez que nosotros tengamos ese derrame, tenemos que saber a quiénes nosotros tenemos que estudiar el derrame que tiene el paciente. Muchas veces una persona puede tener un derrame pleural, pero un derrame pleural pequeño, no significativo, y eso no quiere decir de que nosotros vamos a tener que meter una jeringa para punzar. Recuerden que la complicación que puede presentar la toracocentesis es justamente el neumotórax, punzar el pulmón y que haya un extravasamiento de aire. Entonces aquí nosotros vamos a tener que estudiar en algunos casos la formación de derrame. ¿Cuándo vamos a estudiar? Cuando un paciente tiene un derrame en la pleura de causa no conocida. Si ustedes de repente tienen un paciente que está con un cuadro de tos no específico, no saben bien por qué es, piden una radiografía de tórax y ven que tiene un derrame pleural y ese paciente tiene un derrame pleural y no saben por qué es, ese derrame hay que estudiar por qué tiene el derrame. El derrame que también nosotros vamos a estudiar en un paciente que conocemos su cuadro clínico es aquel derrame que es clínicamente significativo. Y el derrame clínicamente significativo es aquel que ustedes piden al paciente colocarlo en decúbito lateral, entonces el líquido va totalmente para abajo. Entonces, cuando me hace una columna de 1 centímetro, aquí, vamos a suponer que se colocó así, lateral. Aquí vamos a colocarle su ojo que me está mirando a mí. Entonces, aquí el tórax, si el líquido aquí mayor o igual a 1 centímetro o 10 milímetros, ahí, eso es indicativo para punzar. Podemos decir de repente también para poder tener alguna indicación realizando una radiografía con una incidencia antero-posterior en un paciente de pie, se puede. Cuando ustedes ven un derrame, miren aquí, ahí está el diafragma, y ahí se forma el receso. Esto es lo que se ve. Hace rato les mostré a ustedes. Si el derrame, miren, si el derrame sobrepasa la cúpula diafragmática, ahí probablemente haya mayor de 200 ml de líquido aquí a nivel de la pleura. Cuando sobrepase, entonces la cúpula diafragmática, esto también es indicativo para nosotros estudiar ese derrame.
Y una vez que nosotros hicimos la punción, entonces tenemos que saber si es transudado o si es exudado. Si es transudado, ya sabemos, es agua. Y si es exudado, entonces es por un proceso inflamatorio. Entonces hay presencia de proteínas principalmente. Y aquí vemos las características que podemos tener de los líquidos que vamos a tener mediante la punción. Podemos tener líquido sanguinolento. En caso de pacientes que tuvieron neoplasia, paciente que tiene un accidente de punción, accidente con un traumatismo, también podemos tener nosotros los casos de cuadro sanguinolento. Líquido citrino en tuberculosis o procesos de malignidad, neoplasia también. Transparente vamos a tener en cuadro de exudado. Ahí vamos a tener un líquido transparente. Pus vamos a tener cuando hay empiema pleural. Grumos cuando hay derrame pleural paraneoplásico. Si el líquido es blanco, blanquecino, color a leche, entonces eso es quilotórax. Y sangre es la presencia entonces de hemotórax. Esos son los aspectos que nosotros podemos obtener del líquido. Entonces, cuando hacemos la punción, tenemos que evaluar citoquímico principalmente para diferenciar si es un transudado o exudado. Y esto es lo que tienen que manejar bien. Los criterios que prácticamente hace 50 años atrás se utilizan, se llaman criterios de Light. Entonces, Light fue el que dijo, vamos a evaluar lactato deshidrogenasa y vamos a evaluar proteína de nuestro paciente. Eso es lo principal. Esos son ahí prácticamente 3 parámetros estudiados con 2 estructuras aquí. Entonces tenemos la lactato deshidrogenasa y la proteína. ¿Qué es lo que dijo Lai para poder diferenciar? Miren que se extrae el líquido pleural y el líquido del suero sanguíneo. O sea que yo hice una punción del espacio pleural, tengo el líquido pleural y una punción de la sangre. Y voy a comparar la lactato deshidrogenasa. Obviamente que la lactato deshidrogenasa en sangre, entonces yo tengo que tener ahí mucho, o sea que en el líquido pleural tengo que tener mucho más bajo que la sangre. Si el resultado me viene más de 60%, entonces, perdón, si me viene más de 60%, si yo tengo mayor cantidad de lactato deshidrogenasa mayor a 60%, que es mayor a 0,6, entonces eso me habla claramente que es un proceso inflamatorio. Me está diciendo que hay una alteración de la permeabilidad y está saliendo mucho lactato deshidrogenasa ahí. Es indicativo de exudado. Proteínas. Tengo el líquido pleural y tengo el suero plasmático. Obviamente que en el líquido de la pleura yo no tengo que tener proteínas. De tal forma que si hay más del 50%, vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo para que entiendan aquí. Nosotros punzamos, sacamos sangre y vemos las proteínas. Y me viene la proteína, me viene de 10, me viene en el suero sanguíneo. Y hice la toracocentesis. Y en la toracocentesis la proteína me viene 6. Entonces 10 sería el 100% y 6 sería el 60%. Entonces si yo tengo mayor de 50%, 0,5, entonces eso me habla claramente de un exudado, un proceso inflamatorio. Entonces, lactato deshidrogenasa, si hay poco, si hay menos de 60%, eso es claramente agua, hidrotórax o transudado. Si hay poca proteína, menos de 50%, eso me habla claramente de un cuadro de transudado. Si se olvidaron de pedir el suero sanguíneo, ustedes pueden hacer mano aquí directamente de la lactato deshidrogenasa. Entonces, vamos a suponer que tienen la lactato deshidrogenasa de la toracocentesis, pero se olvidaron de pedir de la sangre. Entonces, lo que van a hacer ahí es directamente mirar el margen
el margen que tiene el laboratorio. Vamos a suponer que el laboratorio dice lactato deshidrogenasa máximo hasta 200. Ese es el valor de referencia que me da el laboratorio. Y en la toracocentesis viene una lactato deshidrogenasa de 150. 150. Entonces, obviamente que 150 es prácticamente ya más del 60%. Si el valor de referencia del laboratorio es de 200, el 60% sería 120, ¿verdad? 6 por 2, 12, 120. Hasta 120. Me viene 120 o menos, entonces es transudado. Pero si me viene a más, entonces yo estoy hablando de un exudado, un proceso inflamatorio que esté ahí. Cuando ustedes hablan de exudado, proceso inflamatorio, es porque hay prácticamente una secreción purulenta que se esté formando. Esa es la diferencia. Luego tenemos otros parámetros que se pueden utilizar como el colesterol, la bilirrubina, esos son los otros parámetros, pero los principales son básicamente lactato deshidrogenasa y la proteína. Y tres formas de evaluar. Lactato deshidrogenasa, no tiene que haber más del 60%. Hay menos del 60%, eso es transudado. Hay más del 60%, eso es exudado. Ahí no hace falta que hagan más los dos. Uno está alterado y directamente ustedes sacan esa diferencia y dicen si es exudado o si es transudado. Y luego ustedes pueden realizar también toracocentesis, no para diagnóstico, pero sí ya para realizar tratamiento directamente. Sí, van a punzar y van a dejar que salga todo ese líquido que está ahí. Entonces, eso se llama toracocentesis terapéutica. Se va a realizar cuando el paciente tiene una disnea en reposo que se puede drenar hasta 1500. Imagínense la cantidad de líquido que hay en el espacio pleural, pudiéndose drenar hasta 1500 centímetros cúbicos de líquido. Entonces, en ese caso, la toracocentesis va a ser terapéutica. Es aquel paciente generalmente con insuficiencia cardíaca. Muy bien, vamos a seguir entonces aquí, ya estamos terminando. Aquí miren lo que es un derrame pleural masivo prácticamente. Aquí cuando se hace la toracocentesis va a salir mucho líquido. Imagínense la dificultad respiratoria que va a estar presentando este paciente. Entonces, en este caso vamos a hacer ahí la punción y vamos a permitir que salga gran cantidad de líquido para que el paciente pueda respirar. En ese caso va a ser terapéutica. Ahí la toracocentesis. Y ahí vean, entonces se hace por debajo del ángulo de la escápula, ahí. Entonces con una jeringa, ahí es donde nosotros vamos a realizar la toracocentesis y vamos a mirar entonces las características. Y este líquido es lo que se va a ir entonces para poder evaluar y realizar lo que son los criterios de Lai, lo que es el citoquímico entonces. Entonces, miren aquí la jeringa aquí, entonces el catéter que se utiliza para poder realizar en este caso la punción, y luego tenemos el mismo sistema de conducto aquí para colocar el suero fisiológico. Entonces eso podemos nosotros directamente desplazarlo en un frasco ahí de suero para nosotros poder cuantificar. Entonces vamos a cuantificar ahí el líquido que fue extraído y una parte de ese líquido se va a ir para poder estudiar ahí, realizar los criterios de Lai para decir si es entonces un trasudado, si es directamente agua o si el paciente está con un proceso, en este caso ya inflamatorio, ya presencia ahí de alguna secreción purulenta que se esté formando en este caso. Muy bien, aquí vamos a tener cuando el paciente tiene drenaje pleural, cuando tiene derrame pleural, cuando nosotros vamos a tener que colocar el tubo para poder drenar ese líquido. Entonces, cuando el paciente tiene pus, recuérdense que si hay pus es porque hay una secreción purulenta, probablemente
como una complicación de una neumonía que haya adquirido el paciente. Donde hay pus, está el dicho que dice que tenemos que evacuar esa pus. Si mi paciente tiene pus, tenemos que drenar. Hay que hacer una inserción. Entonces, el líquido exudado por los criterios de Lai, nosotros tenemos que colocarle un tubo de drenaje para poder entonces sacar esa secreción purulenta. LDH mayor a 1000 es indicativo de pasar un tubo de drenaje. Cuando el pH está menos de 7.2, el pH del líquido pleural está menos de 7.2, hay que drenar. Cuando tenemos gram positivo en ese espacio pleural, tenemos que drenar. También cuando el paciente tiene hemotórax, sangre en el espacio pleural, es indicativo de pasar un tubo para poder drenar y darle en este caso la resolución de ese líquido en el espacio pleural. Ahí vean otra vez, entonces el tubito que le vamos a colocar en este caso se direcciona hacia abajo porque el líquido obviamente se va a acumular hacia abajo y ahí esto entonces va a ser drenado otra vez por nuestro sistema de drenaje. Muy bien, entonces de esa forma vamos a estar nosotros manejando los cuadros de neumotórax y derrame pleural. Criterio para la escolia del tubo. Ahí Lorena dijo cuál es el criterio para elegir el diámetro. Y lo principal es la cantidad, Lorena, lo principal es la cantidad. Si hay mayor cantidad, muchas veces incluso se puede colocar incluso hasta 2 tubos para tratar de drenar más rápido ese líquido para mejorar ahí la respiración de nuestro paciente. Entonces muchas veces van a ver ustedes en el hospital que el médico incluso colocó 2 tubos. Eso es porque tuvo un derrame masivo en el espacio pleural y necesitó entonces retirar todo ese líquido ahí para poder mejorar la respiración del paciente. Entonces depende más bien del volumen, Disponibilizar el slide, ya voy a mandar. La clase va a estar en la plataforma. Sí, Marina, va a estar en la plataforma. Muy bien, muy bien. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Duda? Boas férias. Para você também, Marina. Para você também. Con permiso. Sí. ¿Qué libro usted utilizó para hacer la clase? Varios libros estuve utilizando para realizar la clase. Recuerden que nuestro libro base es el Porch. ¿Está bien? Entonces hay información que saqué del Porch, pero hay información que también saqué de otros libros de neumología en sí y también de algunos artículos para pasarle información actualizada. Entonces una mistura de varias cosas, ¿está bien? Gracias. Dale. Muy bien. ¿Duda?